Ay, está de arriba. ¿Qué creo? Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con la clase de física fundamental. Sí, el día de hoy pues nos toca ver un poco de teoría, sí, para lo que yo les traigo una presentación en PowerPoint. Entonces, el tema que vamos a ver durante esta semana lleva como título masa inercial y masa gravitacional. Por favor, sacan su cuaderno y colocan como título masa inercial y masa gravitacional. Ese va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy y lo encontramos en la página 158 de su libro de Física Fundamental. Entonces, vamos a dar inicio a su clase. El día de hoy vamos a ver teoría y en la próxima clase vamos a resolver ejemplos prácticos. Muy bien. Entonces, la ley de la masa inercial y masa gravitacional está directamente relacionada con la ley de gravitación universal que estábamos viendo la semana pasada. Muy bien. Entonces, si se recuerdan, la ley de la gravedad es una fuerza sí, la ley de la gravedad es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Si se recuerdan, esa es la ley de gravitación. Vamos a leer acá otra definición que nos traen sobre la ley de gravitación. Entonces, Profe, ¿cuál era el título? dos cuerpos de ciertas masas se atraen gravitatoriamente con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que
entre más masa tenga un cuerpo, pues la ley de gravitación siempre va a ser mayor. Me preguntan que si tienen que copiar la información. Sí, así es, tienen que copiar la información que aparece en las diapositivas. Pero si quieren, la copian al finalizar la clase. Yo les voy a compartir la presentación. Por el momento solo presten atención, por favor. Y al final yo les voy a compartir la clase, ¿sí? No tengan pena. Entonces, les explicaba lo de que dice el texto, que entre más masa tengan los cuerpos, pues la gravedad va a ser mayor. Pero, ¿qué pasa si los cuerpos están separados? Pues entre más separados estén los cuerpos uno del otro, lo que va a pasar es que va a haber menor fuerza de atracción. Muy bien, vamos a preguntarle a Jensi Pineda, ¿qué es lo que sucede cuando los cuerpos están lejos? ¿Va a haber mayor fuerza de gravedad o va a haber menor fuerza de gravedad? ¿Cómo? No se escucha, Jensi. Que te calles. Ay, Dios, ¿me repite la pregunta? Muy bien, Jensi, disculpe, me puede decir. Hoy sí me puede responder, lo que pasa es que tenía desactivado el altavoz. ¿Me repite la pregunta? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede o cómo se comporta la fuerza de gravedad cuando los cuerpos están más separados? Si están más lejos, ¿va a haber mayor fuerza de gravedad o va a haber menor fuerza de gravedad? Va a haber menor fuerza de gravedad. Va a haber menor fuerza de gravedad. Entre más separado esté un cuerpo de otro, va a haber menor fuerza de atracción, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si los cuerpos tienen más masa? Si los cuerpos son más másicos, lo que va a pasar es que la fuerza de gravedad va a ir en aumento, va a ser mayor. Entonces, acá está la fórmula que hemos estado viendo, ¿sí? Fuerza es igual a la constante de gravitación por masa 1, masa 2, dividido la distancia o el radio. Muy bien. Si se recuerdan, la distancia de gravitación es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar. Pero ahora vamos a introducirnos en el tema de qué es masa inercial y qué es masa gravitatoria. Entonces, acá tenemos un texto introductivo que nos dice lo siguiente. Imagina que sueltas un objeto de masa m cerca de la superficie de la Tierra. ¿Qué fuerza experimenta el objeto? ¿Cuál es el sentido de la fuerza? ¿Cuál es la aceleración con la que se mueve el objeto? Muy bien, entonces, la fuerza que se va a experimentar al momento de que dejemos caer un objeto sobre la Tierra va a ser la fuerza de atracción gravitatoria, ¿sí? La fuerza de gravedad. ¿Y cuál es el sentido que va a llevar esa fuerza? Pues va a ser hacia abajo, porque todos los cuerpos son atraídos hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Entonces, el sentido va a ser hacia abajo. ¿Y cuál es la aceleración con la que se mueve el objeto? Pues la podemos calcular a partir de la fórmula gravitatoria. Muy bien. Entonces, acá pueden observar que tenemos un círculo que tiene una masa que es más pequeño que el segundo círculo que tiene una masa mayor y están separados por R. R es la distancia. Entonces, en este tema vamos a aprender a darle respuesta a cada una de las preguntas que se nos presentan en la diapositiva. Muy bien.
fuerza gravitacional. Le vamos a pedir a Cristel si nos puede leer esta diapositiva. La fuerza que actúa sobre el objeto en la Tierra es la fuerza gravitacional que ejerce el planeta sobre él. Está dado F igual a constante gravitacional M tierra por M radio al cuadrado tierra. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un pequeño dibujo en la parte izquierda, ¿sí? De un objeto, en este caso es una manzana. Esta manzana, si la dejamos caer sobre la tierra, ¿sí? Va a haber una fuerza que la va a atraer. Esta fuerza es conocida como la gravedad, ¿sí? Entonces, la fuerza que actúa sobre el objeto cuando cae sobre la tierra es conocida como la fuerza gravitacional, ¿sí? Esta fuerza gravitacional la podemos calcular con la fórmula que tenemos acá. Esta fórmula, ¿sí? Les voy a explicar qué es cada una de ellas, pues la F significa fuerza, la G es la constante gravitacional, M tierra es la masa de la tierra, por M, M va a ser la masa del objeto, en este caso la masa de la manzana, ¿sí? Dividido R al cuadrado. R al cuadrado, si se recuerdan, es radio o distancia. ¿El radio o distancia de quién? Del planeta Tierra. ¿Por qué del planeta Tierra? Porque sobre él es que dejamos caer el objeto, ¿sí? Por eso es masa de la Tierra o radio y distancia de la Tierra. Muy bien, vamos a continuar y le vamos a pedir a Ángel Camargo que me lea esto que tenemos en la pantalla. Gravedad en la Tierra. Estando en la Tierra, el objeto experimentará una caída libre donde la aceleración corresponde a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado y en términos dinámicos este sujeto es F igual M por A. Muy bien. Entonces, cualquier objeto que esté sobre la Tierra, ¿sí? ¿Cómo es que va o qué fuerza va a experimentar si yo la dejo caer? Va a ser una caída libre. ¿Por qué? Porque va a caer de forma vertical. Y la aceleración, ¿sí? Con la que este objeto va a ir cayendo va a ser de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué va a ser negativa la aceleración? Porque va hacia abajo el golpe. Muy bien. Entonces, esta fuerza está dada por la siguiente fórmula. La fórmula es F significa fuerza, M significa masa y A significa aceleración. Vamos a colocarle acá qué significa cada una de las letras. Sí, para que ustedes puedan entender de una mejor manera lo que estamos colocando. Entonces, F es igual a fuerza. M va a ser igual a masa. Y A va a ser igual a aceleración. Muy bien. Entonces, recapitulando, tenemos dos fórmulas para calcular fuerzas, ¿sí? Una de ellas es la que tengo acá, fuerza es igual a masa por aceleración. Y la siguiente, y la fórmula que ya teníamos de fuerza, o la otra fórmula de fuerza es la siguiente, que es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra, la multiplicamos por la masa del objeto, dividido el radio o distancia que tiene la Tierra. Muy bien. Ahora vamos a ver a qué se refiere la masa inercial. Le vamos a pedir a
Dafne, que nos lea la presentación que tenemos en pantalla. Masa inercial. Inercial. Así es. Masa inercial. En las dos expresiones que hemos escrito. Perdón. Es masa inercial. Ahora sí. ¿Qué le estaba diciendo? Ahorita se la coloco de nuevo. Ahora sí. Ya. Ya. Masa inercial. En las dos expresiones que hemos escrito para la fuerza aparece la masa m del objeto. En el primer caso, en la expresión para la fuerza gravitacional, la masa del objeto interactúa con la Tierra. A la masa del objeto que aparece en la expresión para la fuerza gravitacional la llamamos masa gravitacional. En el segundo caso, para la fuerza que actúa sobre el objeto, la masa del objeto es una medida de la inercia del cuerpo. Por tal razón se llama masa inercial. Muy bien. Según lo que leímos y las dos fórmulas que vimos, ¿sí? La masa que está dentro de esta fórmula es conocida como la masa inercial, ¿sí? La fórmula que es la masa, vamos a regresar. La masa que está en esta fórmula es conocida como la masa inercial, ¿sí? Y la masa que está acá, que se encuentra en esta fórmula, es conocida como la masa gravitacional. ¿Por qué es la masa gravitacional? Porque la estamos multiplicando por la constante gravitacional. Por eso es que la masa del objeto de esta fórmula nos va a servir para calcular la masa gravitacional. Y cuando nos pidan en los problemas calcular la masa inercial, vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Son dos fórmulas en las que podemos despejar la masa para poder saber en cuánto está masado un objeto. Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva? Igualando las dos expresiones de fuerza, tenemos que masa gravitacional es igual a a masa dividido radio al cuadrado, tierra al cuadrado, masa dividido tierra. A es igual a gravedad, masa 1 dividido radio 2, tierra dividido tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cómo se relaciona la masa inercial con la masa gravitatoria de un objeto? Entonces, acá tenemos la primera fórmula de fuerza. La segunda fórmula de fuerza, perdón, si se recuerdan, en la segunda fórmula de fuerza teníamos a la masa por la aceleración. Y en la primera fórmula de fuerza teníamos la constante de gravitación, la masa de la Tierra, la masa del objeto por el radio de la Tierra. Entonces, lo único que hice, ¿sí? Fue tomar esta fórmula, ¿sí? Quitamos la letra F y tomamos M por A, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tenemos solo M por A y quitamos la letra F. Esta M por A la igualamos a esto que tenemos acá. Y también acá quitamos la letra F. Muy bien. Ya que la igualamos, sí, porque las dos son una fuerza, estamos calculando fuerza en las dos. Lo siguiente que hacemos para poder calcular lo que es la aceleración de cualquier objeto o cómo es que se relacionan las masas, ¿sí? Entonces, la masa del objeto, que esta es inercial y acá era gravitacional, como aquí de este lado del igual había masa y de este lado del igual también había masa, lo que hicimos fue eliminar ambas masas. Al eliminar ambas masas, me quedó la fórmula de aceleración de la siguiente manera. La aceleración es igual a la constante gravitacional
por la masa de la Tierra por el radio al cuadrado de la Tierra. Muy bien. Acá tenemos el ejemplo de cómo es que la aceleración para la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ¿cómo hicimos esto? Tomamos la constante de gravitación que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons, metros cuadrados por kilogramos cuadrados, ¿sí? Y en su página 58 del libro, ¿sí? Abran su libro en la página 158, van a observar una tablita. En esa tablita podemos observar tres columnas, una que dice planeta, una que dice masa en kilogramos y otra que dice radio en kilogramos. Entonces, ubicamos donde dice tierra. Muy bien, estos son valores aproximados de la masa y de radio de los planetas. Muy bien, entonces ahí nos aparece que para la Tierra es de 6.0 por 10 a la 24 kilogramos. En la parte de arriba dice que está medido en kilogramos y a la par nos aparece el valor de radio que es 6.4 por 10 a la 6 metros. Entonces acá, muy bien, si ustedes utilizan los valores que aparecen en el libro, nos va a dar, nos tiene que dar también 9.8. Pero acá utilizaron menos decimales para que diera exacta la cantidad. Si utilizamos el 6.0 y el 6.4 que aparece en el libro, pues acá nos va a dar 9.8 con más decimales. Pero para ser más exacto, se tomó 5.98 dividido 6.37. Lo multiplicaron por 6.67 por 10 a la menos 11 y le dio 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Alguien que lo ingrese en su calculadora y me diga que sí les da 9.8. Muy bien. Alguien lo ingresó en su calculadora y que me diga si la operación sí da 9.8. Profe, es 5.98 por 10 a la 24 dividido 6.64 a la 6. Para hacer la operación, lo que tenemos que hacer primero es dividir 5.98 por 10 a la 24 dentro de 6.37 por 10 a la 6. Entonces, cuando tengamos ese resultado, lo tenemos que multiplicar por 6.67 por 10 a la menos 11.
hay que hacer, profe? Disculpe. ¿Cómo? Tienen que ingresar, lo primero que tienen que hacer es ingresar en su calculadora 5.98 por 10 elevado a la 24 y lo van a dividir dentro de 6.37 por 10 elevado a la 6. El resultado que les dé dividir estos dos lo tienen que multiplicar con este que tenemos acá, que es 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Y me tienen que verificar si les da el No me 9.8 da eso. que tenemos en pantalla. ¿No les da eso? A mí no. A mí tampoco. ¿Cuánto les sale? No. 62.616.326.53. Eso me da a mí Sí, también. profe, a mí también. No les da. No. No. No le pongo. Tienen razón, no da la operación. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase les voy a explicar cómo es que sale el 9.8, ¿sí? Y vamos a aprender a calcular la aceleración en los distintos planetas, ¿sí? Ahí en su página 158 tenemos los datos para poder calcular la aceleración que lleva el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien, vamos a dejar el cálculo para la siguiente clase. Lo que vamos a hacer nada más el día de hoy, pues fue ver la teoría. Copian las fórmulas, por favor, porque nos van a servir. Y como tarea para el día lunes van a tener lo siguiente. Van a investigar y copiar en su cuaderno la biografía de Henry Cavendish. ¿Sí? Esa va a ser su tarea para el día lunes 28 de septiembre de 2020. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con la teoría que vimos, las fórmulas o algo que yo No. haya mencionado y no les haya quedado claro? No, profe, todo bien. Copiamos todas las diapositivas. Sí, las copian, por favor. Yo se las voy a pasar ahorita nomás terminemos la sesión. Eso Entonces, también es para el lunes. así es. Les voy a habilitar el espacio para que me suban donde copiaron la presentación y otro espacio donde ustedes tienen que subir su tarea donde van a investigar la biografía de Henry Cavendish. Y el día que nos toque la otra clase de física, vamos a calcular los datos de aceleración que tenemos ahí en su tablita de la página 158. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta ha sido la clase para el día de hoy. Gusto de saludarlos. Ya terminamos, profe. Profe, ya terminamos. Sí, esta ha sido toda la clase por el día de hoy. Ya no hay más. Adiós. Muy bien, nos Adiós. vemos. Yo, Profe. Profe. sí, alguien me estaba preguntando algo. Yo. Cris, el profe, una pregunta de cuántas hojas tiene que ser la biografía. Una página, ¿está bien? ¿Quiere recorte? Sí, coloquen la fotografía de Henry Cavendish. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Adiós, profe. Adiós, profe. Que pasen Adiós, una profe. buena semana. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós.